Bueno, señores estudiantes, muy buenos días. Son las 8:20. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señorita Velázquez, ¿puede decirme qué vimos la clase anterior? Dicen, estuvimos viendo sobre el ADN y el ARN. Ya, muy bien. A ver, señorita Delgado, ¿qué hablamos sobre el ADN y sobre el ARN? Un pequeño resumen, por favor. Hablábamos del ARN, pues que tiene se me fue la palabra, un solo, como, a ver, como enlace o espiral, un solo espiral, y pues el ADN tiene dos espirales. También hablamos que en el ARN tiene la citosina, la guanina, la adenina y el uracilo. Y pues en el ADN tiene la citosina, la guanina, la adenina y la timina. Ya, eso Ya, los muy, diferencia. ya, muy bien, ¿no es cierto? Tanto el ADN como el ARN tiene o forma, como decía, una forma de espiral, ¿sí? Está formado por un grupo fosfato, ¿no es cierto? Un grupo de azúcar y también por las bases nitrogenadas que ya dijo su compañera, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el estudio de esto. ¿Qué les da la idea de esto a ustedes? No les pongo otro ejemplo. Información genética. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más les da la idea de esto? A ver, Una unión de todos ellos. bueno, prácticamente, ¿no es cierto? Es la ubicación que tiene el ADN dentro de nuestro organismo. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí, ¿no es cierto? Vean, hablemos así a un humano, ¿no es cierto? El humano tiene células, la célula tiene núcleo, el núcleo encontramos los cromosomas y dentro de los cromosomas encontramos el ADN, ¿no? Vean, por eso es muy importante esta situación, ¿sí? Lo mismo viene a ser esta, ¿no? ¿Por qué les indicaba esto? Porque el ADN, ¿no es cierto?, es una estructura básica de nuestro organismo, ¿sí? Pero en el ADN encontramos otras estructuras, ¿sí? Como los cromosomas, ¿sí? Y los genes. Esto no vimos, ¿no es cierto?, con ustedes. Señorita, Donde esté ahí que diga carátula, todas esas cosas, porque ayer por por favor, la usted persona que está sabe que con el quería micrófono salir, abierto, ahorita voy a ver qué. Yo no te voy a dejar pasar una más. a ver, le pido por favor a la persona que está con el micrófono abierto. Señorita López, Ya siendo, pues no, no, a mí no me parece. bueno, entonces les decía, ¿no es cierto?, que encontrábamos estas, ¿vimos con ustedes esto? No. Bueno, entonces vamos a ver, ¿no es cierto? Les decía que encontramos estructuras, ¿no es cierto?, dentro de esto. ¿Alguien tiene la idea qué es un cromosoma? A ver, nadie. Les cambio la pregunta. ¿Cuándo aparecen los cromosomas? Dicen, serían como estructuras. Claro, son estructuras, pero ¿de qué? ¿De la célula? Obvio. Está dentro del ADN. Están formadas por el ADN. No están formadas por el ADN. Están dentro del ADN, ¿no? A Son ver. estructuras del ADN y proteínas. Bueno, puede ser.
A ver. Sería como un tipo de información dentro de la... Bueno, ya les cambié la pregunta. ¿Dónde se encuentra o cuándo aparecen estos cromosomas? A ver, acuérdese. Cuando, ¿En qué procesos? Ya. Podría ser a la hora de determinar el sexo de una persona. No necesariamente. A ver, ¿en qué procesos Podría ser aparecen los cromosomas? En la formación del cuerpo, Obvio, pues es. A ver, ¿en qué proceso digo? en la Celular, mitosis. en la mitosis y en la meiosis. Ahí aparecen los cromosomas. ¿Sí? En la profase, anafase, telofase, ¿se acuerdan? Ahí los cromosomas se dividen, los unos se dirigen al polo y así sucesivamente. ¿Sí? Vean, por eso es importante los cromosomas. A ver, señor Betancourt, deme leyendo, por favor. los cromosomas y los genes. Los cromosomas son cadenas de ADN súper desarrolladas y compuestas por moléculas unidas con las cuentas de un collar. Cada cierto número de cuentas constituyen un gen, es decir, un determinado trozo de ADN. Los genes portan la información que permitirá crear un nuevo organismo y la transmiten mediante un código químico. Existen genes para el eh, tamao, el color, el tamaño, el color, la forma, etcétera. Cada cromosoma contiene numerosos genes. Ya. Listo, sí. Vean, entonces ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que tenemos la cadena de ADN. ¿Sí? Dentro del ADN tenemos los cromosomas. Y dentro de los cromosomas tenemos los genes. ¿Sí? Entonces, cada gen también forma cadenas, ¿no es cierto? En los cuales nos indica ciertos rasgos o características que presentamos nosotros, ¿no? Miren, por eso dice, los cromosomas son un componente del núcleo celular que solo aparecen cuando la célula está en división, ya sea en mitosis o en meiosis. Su estructura es de forma de hilo y está compuesta por ácidos nucleicos, ADN y proteínas. Vean, por eso es muy importante. ¿Por qué les hablaba de esta situación? Porque tenemos que saber diferenciar si una cosa ADN, otra cosa cromosoma y otra cosa lo que es básicamente los genes, ¿no? Los genes son los que llevan prácticamente las características hereditarias de cada uno de nosotros. Esto es muy importante, ¿no? Tratar de, o mejor dicho, de diferenciar. Cuando hablamos de los cromosomas, el cromosoma tiene algunas partes, ¿sí? Una parte central que se llama centrómero, ¿sí? Esto, que es lo que se desprende del centrómero, tanto hacia arriba y hacia abajo, se llaman brazos, brazos P y brazos Q. Los extremos, ¿sí? Se llaman telómeros, ¿sí? Esto de aquí que estoy indicando, ¿no? Vuelvo y repito, centrómero, brazos P, brazos Q y los telómeros, ¿sí? A veces hay unas formaciones a nivel de los telómeros, se llaman estructuras satélites, ¿no? Miren, entonces tenemos el centrómero, el brazo P, el brazo Q, el telómero, ¿sí? Tanto superior como inferior, como les digo, a veces se desarrollan unas estructuras que son satélites a estos telómeros. Esa es la estructura, ¿no es cierto? O cómo está formado los cromosomas. Como ya les dije, estos aparecen durante la mitosis y la meiosis. Pero vean, los cromosomas tienen diferentes formas de acuerdo a la ubicación del centrómero. ¿Sí? Tenemos el primero, el metacéntrico. ¿Sí? Se encuentra en un punto equidistante entre los dos brazos. En otras palabras, se ponen en la parte central. ¿Sí? Luego tenemos un poquito más arriba, tenemos el submetacéntrico, más arriba el acocéntrico y ya cerca de los telómeros
tenemos los telocéntricos, ¿sí? Cada uno de estos, si hablamos del ser humano, ¿sí? Forma características y forma lo que se llama el cariotipo humano, ¿sí? Esta es la secuencia de un genoma humano, o llamado, vuelvo y repito, cariotipo humano. Ustedes pueden ver que aquí, ¿no es cierto? Tenemos diferentes formas de los cromosomas, ¿sí? Aquí tenemos los 22 pares de cromosomas y dejando el par 23, ¿sí? Los 22, vuelvo y repito, son somáticos y el par 23, como ya dijo la señorita Delgado, viene a ser los sexuales, ¿no? Para diferenciar, ¿sí? De macho y hembra. Ustedes pueden ver aquí el cromosoma X y el cromosoma Y. De los puestos ahorita, y ustedes ya tienen, ya se les ha dado base, ¿qué cariotipo será este? ¿De un macho o de una hembra? A ver, Macho, ¿por qué? porque los cromosomas son un poquito más grandes. No, esa es la razón. A ver, ¿alguien que tenga otra idea? Ya les di la Porque pauta. cromosomas X no eran de hombre y cromosomas Y no eran de mujer, así que hay más cromosomas X. No, pero más o menos tienes la idea. X, Y dan a un varón. Si estuviera aquí X, X sería una mujer o una hembra. ¿Ya? Vuelvo y repito. ¿Sí? Si viera aquí X, X, mujer. X, Y es un varón. ¿Sí? Entonces a esto se llama cariotipo humano, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Luego les hablaba de los genes, ¿no es cierto? Bien, señorita Delgado, por favor, ¿me ayuda leyendo? Son secuencias nucleóticas específicas de los cuales se origina un producto, ya sea proteína o RNA. Cada organismo tiene un conjunto de genes específicos que lo identifican como especie. Ya. Los genes, como les decía, ¿no es cierto? También forman cadenas. Y estos genes son los que ayudan, ¿no es cierto?, a dar las diferentes características. ¿Dónde encontramos los genes? Dentro del cromosoma, ¿sí? Como ustedes pueden ver en esta imagen, vean, tenemos unas formaciones dentro del cromosoma. A estas formaciones también se les llaman bandas, ¿sí? Digamos que simplemente en esta banda hay esta secuencia de ADN. Bien, y nos da, puede ser que aquí tenga el color de los ojos, ¿sí? En el gen 2 que dice aquí, puede ser la estatura de una persona, el alto o el tamaño, ¿no es cierto? Aquí en otra banda puede ser el color del cabello. Bien, entonces los genes, ¿no es cierto?, forman pequeñas secuencias de ADN. ¿Para qué? Para dar las diferentes características a una persona. Por eso dice, es una secuencia de DNA con las siglas en inglés que contiene la información necesaria para codificar un producto génico. Si es un polipéptido o algún tipo de molécula de RNA. Secuencias regulan y controlan la generación del producto génico. ¿Qué significa, no es cierto? En este caso, del nuevo ser, las diferentes características que presenta este ser. A los genes también se le puede llamar alelos, ¿sí? Ustedes saben que hay alelo dominante y alelo recesivo, ¿sí? O puede ser gen dominante o gen recesivo, ¿no? ¿Qué es el alelo? Alelo es una de las alternativas que determina un gen. Cada uno posee diferentes secuencias, codificaciones únicas y que no se puede o se puede manifestar. Vean, por eso aquí les pone como por ejemplo el color de los ojos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ustedes saben que nosotros tenemos 4 generaciones que nos pueden dar nuestras características hereditarias. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros podemos tener diferentes características.
Les pongo un ejemplo. Papá y mamá son pequeños. Alcanzan al 1,60 m, hablemos así. Pero yo resulta que tengo 2 metros. ¿Sí? ¿Qué significa? Que en una generación hubo una persona que era alta. ¿Sí? Que simplemente en mis padres el gen era recesivo, pero en mi caso se hizo dominante. Otro caso, color de los ojos, ¿no? Vean, hay personas que los abuelitos, los bisabuelos tienen ojos azules, ojos verdes, pero papá y mamá tienen ojos color café. ¿Sí? ¿Qué significa? Que en el abuelito, el bisabuelo, el gen dominante del color de los ojos era verdes o azules, ¿no es cierto? El recesivo era el ojos color café. En el caso digamos, de nuestros papás, ¿sí? El gen dominante, en cambio, se hizo recesivo. Perdón, el gen recesivo se hizo dominante, ¿sí? Y salieron los dos ojos color cafés. Nazco yo, digamos así, y tengo ojos color azul. Vean. Entonces, la genética es esa, ¿no? Que muchas de las veces ciertas características predominan y otras, en cambio, se hacen dominantes. ¿Dónde encontramos toda esa información? En los cromosomas, en los cuales también tenemos en los genes, ¿no? Bien, por eso las secuencias de ADN, hablemos así, es una parte, ¿no es cierto? Pero dentro de estos tenemos los cromosomas y los genes. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? A ver, señorita Ayo, por favor, me ayuda a leer la página 20. A ver, página, ¿cuál está? 14. Ya, cromosomas y genes. La secuencia de bases nitrogenadas forma el lenguaje genético. Si bien el ADN es el ácido nucleico que guarda la información genética, quien se encarga de poner en práctica esa información es el ARN, por medio de la síntesis de proteínas. Lo que hace único y diferente a cada ser son las proteínas que sus células fabrican, gracias a las instrucciones proporcionadas por el ADN, que se van heredando a cada célula que se divide y a los nuevos organismos, de generación en generación. Ay, Estas, por favor, pásese a los cromosomas. La siguiente página. ya, los cromosomas. Habíamos mencionado ya que el ADN es un polímero muy grande, por lo que para poder caber en el núcleo de la célula se vale de una estrategia especial. Se enrolla alrededor de unas proteínas llamadas histomas. En este estado tiene la apariencia de lana suelta, que en ciertos lugares forma un ovillo y así permanece durante la mayor parte de la vida celular, que es en el periodo de interfase. En este estado adopta el nombre de cromática. Cromátina. Cromátina o cromatina. Sí. Cuando la célula debe reproducirse, el ADN se compacta aún más para formar las estructuras conocidas como cromosomas, las cuales están formadas por dos brazos o cromátides hermanas y en una porción central llamada centrómero. Cada especie tiene un número característico de cromosomas. Los seres humanos, por ejemplo, tenemos 46, de los cuales 23 provienen de nuestro padre y los otros 23 de nuestra madre. Un gen, una proteína. En la imagen superior se observa la región específica del ADN que constituye un gen. Se considera al gen como la unidad de la herencia, porque es el mínimo fragmento de ADN, donde se encuentra la información necesaria para fabricar proteínas. Hasta hace un par de décadas se pensaba que el gen era capaz de producir un solo tipo de proteínas, y a esta idea se le denominó el dogma central de la genética. Sin embargo, hoy se sabe que un gen puede fabricar muchas proteínas, dependiendo de las necesidades orgánicas y del tipo de célula en el que se encuentre. En un mismo cromosoma hay una gran cantidad de genes. Por ejemplo, el cromosoma humano número 12 tiene una longitud de 133,28 megabases,
2.521 genes y produce 15.648 proteínas diferentes. Ya, muy amable, está ahí nomás, gracias. Y es 5.000 nomás, de gana, pues le pone 10.000 más. Sí, dije 5.000. Bueno, vean, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Cuán importantes son los cromosomas, son los genes, ¿no? Sí, para lo que es la herencia hereditaria. Como les decía, cuando les indicaba el cariotipo humano, ¿no es cierto? Les decía 22 pares son autosómicos y los dos son sexuales, ¿no? Una situación que quería aquí también aclararles para, ¿qué son las cromátidas? Básicamente la cromátida viene a ser la mitad de un cromosoma, ¿sí? Por eso cuando vimos la mitosis y la meiosis, decía básicamente las cromátidas hermanas, ¿no es cierto? Entonces, la mitad de este cromosoma vienen a ser, ¿no? Una cromátida. Por eso en algún momento han de haber oído, han de oír las cromátidas hermanas. También a nivel de centrómero hay un punto que se llama el cinitocoro, ¿sí? Son simplemente, como les decía, estructuras de este ADN. Y aquí podemos encontrar, vea, lo que les decía, ¿no? Una, ¿cómo les puedo decir? Como una yema que sale, ¿no es cierto? Del telómero, a las cuales se les denominan satélites, ¿sí? Como dice aquí, son construcciones secundarias en los brazos cortos, conectando trozos muy pequeños de ADN que codifican el ARN, perdón, ribosómico, ¿sí? La base fundamental de esto, tanto del ADN, del ARN, de los, ¿cómo puedo decir? De los cromosomas, de los genes, es que todos estos están formados por proteínas, ¿sí? Vean, esa es la base fundamental de toda esta cadena, ¿no? Bueno, para aclararles un poquito sobre los codones, ¿no? Si se acuerdan, los codones son tres bases nitrogenadas, que pueden ser tanto del ADN como del ARN, ¿sí? También hay una situación, ¿no? Que hemos visto, que les dije, estos términos, haploide y diploide. No sé si se acuerdan. Hablando del cariotipo humano, ¿cuáles serían células haploides y cuáles serían células diploides? A ver si se acuerdan, mitosis, meiosis. ¿Cuál sería haploide? ¿Cuál sería diploide? A ver, Las somáticas serían haploide. ya. ¿Qué nos queda? Y los, ¿cómo se llama? Y los gametos serían diploides. Al revés. Las somáticas son diploides, ¿sí? Las sexuales son haploides, ¿sí? Y vean, ¿qué es un cariotipo humano? Los cromosomas no solo tienen un número constante en cada especie, sino que tienen estructura y morfología definida, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir el cariotipo humano? Son las diferentes presentaciones que tiene este. Vean, algunas características, ¿no es cierto?, de los cromosomas pueden variar, ¿sí? Por eso el cariotipo humano de una persona en otra no es el mismo, ¿sí? Ven, aquí puede ser que tengan en las primeras filas, cromosomas submetacéntricos, en la segunda metacéntricos, y así sucesivamente, ¿no? Por eso el cariotipo humano entre las diferentes personas, diferentes especies, no es igual, no es lo mismo, ¿sí? Siempre va a haber una diferenciación entre una especie y la otra.
Bien, por eso es muy importante este conocimiento del cariotipo humano, ¿no? No sé si tienen una pregunta de esto. ¿Alguien me puede decir qué diferencia tenemos con los chimpancés nosotros? Se han de haber oído que el ser humano, ¿no es cierto? Según la teoría de la evolución, estamos más cercanos a los chimpancés. ¿Pero qué nos hace diferente de ellos? A ver, Nuestra capacidad intelectual. exactamente, ¿no es cierto? Nuestra capacidad de razonamiento. Aunque hay muchos chimpancés, ¿no? Que sí tienen esa capacidad de razonar. Como saben decir muchas de las veces, lo único que les falta es de hablar, ¿no? Algunos sí razonan, pero muchas de las veces, como les digo, a veces también es por cosas repetidas, ¿no? Sí. Todos los seres vivos, vean, inclusive nosotros somos producto de los hábitos, ¿sí? Si usted ingresa a clases puntualmente, ¿no es cierto? Usted ya crea un hábito, pero si usted está acostumbrado a llegar atrasado, también es un mal hábito. O sea, todo es hábitos, ¿sí? Y otra cosa, justo hablando de esto de la puntualidad, señores, señoritas, estudiantes, como 5 alumnos, que no quiero decir los nombres, ¿no? Por esta vez les dejé ingresar. La próxima vez no les dejo ingresar. La clase comienza puntual. Ya no hay ese tiempo de espera. Mucho ojo, señores estudiantes. Si usted no está puntual, yo comienzo la clase. Ustedes ven que yo 1 o 2 minutos espero y comienzo la clase. Así que por favor, tomar muy en cuenta esta situación. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Algo? Vuelvo y repito. Por ahí veo un mensaje. Las clases comienzan 8:20. No 8:22, ni 8:21, ni 8:23, ni 8:24, ¿no? Tiene que ser puntual. ¿Sí me entendió, señorita Vargas Stephanie? Que es la que me ha mandado un mensaje, ¿no?